Durante mucho tiempo, nadie cuestionó aquella decisión. No generó dudas, ni debates, ni advertencias. Al contrario, fue celebrada como lo correcto, lo lógico, lo que cualquier persona sensata habría hecho en su lugar. Todos a su alrededor estuvieron de acuerdo. Familia, amigos, colegas. Nadie levantó la mano para decir que tal vez había algo que reconsiderar. Y eso fue precisamente lo que la hizo tan peligrosa, porque no todas las decisiones equivocadas se sienten como errores cuando se toman. Algunas llegan envueltas en aprobación, en tranquilidad y en la sensación reconfortante de estar haciendo lo esperado. No hubo señales de alarma, no hubo urgencia, no hubo presión externa, solo una elección aceptada por todos, que con el paso del tiempo empezó a revelar un costo que nadie había anticipado. Y cuando por fin se hizo evidente, ya no había forma de volver atrás. Desde fuera, la decisión parecía impecable. Encajaba con lo que se esperaba de alguien responsable, prudente y con los pies en la tierra. No levantaba sospechas ni generaba incomodidad. Al contrario, transmitía una sensación de orden y madurez. Era el tipo de elección que recibe aprobación inmediata, la que no necesita demasiadas explicaciones, la que se valida con frases como es lo más sensato o hiciste lo correcto. Durante años había aprendido a moverse dentro de ese marco, a elegir lo que no causaba ruido, a priorizar lo que ofrecía estabilidad y evitaba riesgos innecesarios. No buscaba destacar ni romper esquemas. No quería ser visto como alguien impulsivo o imprudente. Prefería avanzar despacio, pero con la certeza de estar haciendo lo que se consideraba correcto. Y durante mucho tiempo, esa forma de decidir pareció funcionar. Nada se derrumbó, nada falló de inmediato. Eso reforzó la idea de que no había nada que cuestionar. Con el paso del tiempo, esa decisión se fue normalizando. Dejó de sentirse como una elección concreta y pasó a formar parte del paisaje cotidiano, algo que simplemente estaba ahí sin necesidad de revisarse ni cuestionarse. Los días transcurrían con aparente tranquilidad. Las rutinas se mantenían estables. Nada indicaba que hubiera algo mal. Cada cierto tiempo surgía una pequeña incomodidad, una idea pasajera, una duda breve, una pregunta que no llegaba a formularse del todo, pero siempre encontraba una forma de descartarla. Se decía que era normal sentirse así de vez en cuando, que no todas las decisiones tenían que ser emocionantes, que la vida adulta consistía, en gran parte, en elegir lo que funciona, no lo que ilusiona. Y como nadie a su alrededor cuestionaba nada, como todo seguía en pie, como no había consecuencias visibles, esa decisión continuó avanzando con él, sin ser revisada, sin ser puesta a prueba, sin ser realmente entendida. Con los años empezaron a aparecer señales pequeñas, nada dramático, nada que encendiera alarmas evidentes, solo detalles fáciles de ignorar, momentos en los que sentía que algo no encajaba del todo, una sensación de estar cumpliendo pero no avanzando, de hacer lo que se esperaba pero sin saber exactamente hacia dónde. No era infelicidad, tampoco frustración abierta, era más bien una falta de entusiasmo difícil de explicar. A veces se sorprendía imaginando escenarios distintos, pensando, casi por curiosidad, cómo habría sido su vida si hubiera tomado otro camino, pero enseguida descartaba esas ideas. Se repetía que no tenía sentido mirar atrás, que cuestionar decisiones pasadas solo generaba insatisfacción innecesaria, que lo importante era valorar lo que sí había conseguido. Y así, cada señal se diluía rápidamente. Cada duda encontraba una justificación razonable. La decisión seguía ahí, intacta, aunque empezaba a mostrar grietas que solo él parecía notar. El verdadero costo no apareció de inmediato. No llegó como una pérdida evidente ni como una crisis que obligara a reaccionar. Se fue acumulando con el tiempo de manera silenciosa. Empezó a notar que ciertas oportunidades ya no estaban presentes, no porque hubieran desaparecido por completo, sino porque su vida había tomado una forma que no dejaba espacio para ellas.
La decisión inicial había cerrado algunas puertas, sin hacerlo de forma explícita. No hubo advertencias ni consecuencias visibles, simplemente el margen para elegir se fue estrechando poco a poco. No podía decir que le fuera mal. Había estabilidad, orden y una sensación constante de estar cumpliendo, pero algo se había vuelto más limitado, como si el camino se hubiera definido demasiado pronto. Y entonces apareció una idea incómoda. Tal vez el mayor riesgo no había sido equivocarse, sino no haberse permitido intentar algo distinto cuando aún era posible. Hubo un momento, difícil de precisar, en el que dejó de poder ignorarlo. No fue una revelación repentina ni un golpe emocional fuerte. Fue más bien una certeza tranquila, pero incómoda. Empezó a entender que la decisión no había sido neutra, que no elegir también había tenido consecuencias, y que el paso del tiempo no estaba corrigiendo nada, solo confirmándolo. Se dio cuenta de que había confundido aprobación con acierto, que el hecho de que nadie cuestionara su decisión no significaba que fuera la mejor para él, solo significaba que era fácil de aceptar para los demás. Por primera vez, miró esa elección sin justificarla, sin defenderla, sin explicarla, y lo que vio no fue un error evidente, sino algo más complejo, una vida que avanzó sin sobresaltos, pero también sin explorar todo lo que pudo haber sido posible. Ese entendimiento no cambió el pasado, pero sí transformó la forma en la que empezó a mirarlo. A partir de ese momento, empezó a observar con más atención a las personas que lo rodeaban, no con envidia ni con comparación directa, sino con curiosidad. Vio a quienes habían tomado decisiones similares a la suya y seguían caminos predecibles, vidas ordenadas, estables, sin grandes sobresaltos. También vio a otros que se habían desviado de lo esperado. Algunos habían fallado y tuvieron que reconstruirse. Otros habían logrado cosas que nadie anticipaba. Pero todos ellos compartían algo que él no podía ignorar. Habían cuestionado. Se habían permitido dudar de lo que parecía correcto. Habían asumido el costo de decidir por sí mismos, incluso cuando eso implicaba incomodidad o riesgo. Eso no los hacía mejores personas, tampoco más valientes en todos los aspectos. Simplemente les había dado algo distinto, la experiencia directa de haber elegido sin pedir permiso. Y al verlos entendió que no todas las vidas se definen por los resultados, sino por el grado de honestidad con el que se toman las decisiones. Con el tiempo, la reflexión dejó de ser abstracta. Ya no se trataba de decisiones en general, ni de ideas lejanas sobre lo que pudo haber sido. La pregunta empezó a apuntar directamente hacia él. ¿Había elegido realmente lo que quería? ¿O solo había seguido el camino que resultaba más cómodo para todos? No era fácil responder. Aceptar la respuesta implicaba reconocer que, en algún punto, había dejado de escucharse, que había priorizado la tranquilidad ajena sobre su propia inquietud interna. No se reprochaba haber buscado estabilidad. Eso nunca fue el problema. Lo que empezó a pesar fue darse cuenta de que nunca se permitió explorar del todo otras posibilidades, no porque no existieran, sino porque nadie las consideraba necesarias. Y entender eso fue incómodo, porque significaba aceptar que la decisión no había sido completamente libre, sino moldeada por expectativas que nunca se cuestionaron. Esa pregunta ya no podía ignorarse, y tampoco podía responderse con la misma facilidad de antes. Con esa claridad, empezó a mirar su historia desde otro lugar, no con culpa ni con reproche, sino con una comprensión más honesta de lo que había ocurrido. Entendió que nadie lo había obligado, que nadie le había mentido, que nadie había tomado la decisión por él. Había elegido dentro de los límites que consideró aceptables en ese momento, límites construidos a partir de expectativas, miedos y aprendizajes que nunca cuestionó del todo. Eso no convertía su decisión en un error absoluto, pero tampoco la hacía intocable. Comprender eso fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Liberador porque dejó de verse como una víctima del destino. Doloroso porque implicaba aceptar responsabilidad. Ya no podía decir que no había otra opción. Ahora sabía que sí la hubo. Simplemente no fue considerada válida en su momento.
Y esa comprensión cambió algo importante. Ya no veía su vida como una consecuencia inevitable, sino como el resultado de decisiones que, conscientes o no, habían ido marcando el camino. Con el tiempo entendió que no todas las decisiones equivocadas se sienten como errores cuando se toman. Algunas se viven como aciertos durante años, hasta que el contexto cambia y revela su verdadero impacto. Esa decisión, tan celebrada en su momento, no arruinó su vida. No lo dejó en la ruina ni lo condujo al fracaso. Le dio estabilidad, orden y una sensación constante de estar haciendo lo correcto. Pero también le dejó una pregunta silenciosa, una que no exigía respuesta inmediata, pero que nunca desaparecía del todo. ¿Qué habría pasado si alguien hubiera cuestionado esa decisión a tiempo? ¿Y si él mismo se hubiera permitido dudar, aunque fuera un poco? Tal vez nada habría sido mejor. Tal vez todo habría sido distinto. Nunca lo sabrá. Lo único que entendió con claridad fue esto, que no todas las decisiones importantes llegan disfrazadas de riesgo. Algunas llegan envueltas en aprobación y por eso mismo pasan demasiado tiempo sin ser cuestionadas.